legisladora porteña. ¿Ustedes desde Nuevo Encuentro van a definir alguna postura o también se van a mantener? Nosotros formamos parte del Frente para la Victoria, acompañamos a Mariano, hicimos la campaña junto a él y formamos parte orgánicamente y estamos orgullosos de esta nueva, si querés, coherencia, cohesión, organicidad que tiene el Frente para la Victoria con todas las fuerzas que lo integran, con el Nuevo Encuentro, con la Cámpora, con el PJ, con la CGT, con todas las diferentes fuerzas que integran el Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. Nos sorprende obviamente un poco lo de Ibarra porque estamos en un proceso de reflexión, de debate, de discusión interna. Mañana hay una reunión amplia con todos los dirigentes y efectivamente hasta yo ni siquiera me arriesgaría tanto como vos a decir que es exactamente lo que se va a definir el viernes, básicamente porque todavía no se definió porque estamos dando ese debate. Bueno, esa es la información que está trascendiendo. Esa es la información que está trascendiendo. Si uno se va guiando por lo último, la semana pasada hubo duras críticas a la presidenta Lustó, Kicillof ayer le pegó duramente. Es muy difícil pensar en una definición. Es muy difícil pensar en una definición, ¿no? Cuando uno hasta el domingo pasado sostuvo y seguimos sosteniendo que forman parte del mismo espacio político. Creo que todo lo terminó de clarificar Carrió, cuando ayer mismo dijo yo les pedí que fueran todos a una interna, que es lo que estuvo diciendo Mariano Recalde durante todas estas semanas de campaña. ¿Por qué no habían ido a la interna, a las primarias? Porque son el mismo espacio político. Termine como termine la elección del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, 2 semanas después de eso, Mauricio Macri va a ser el candidato a presidente de todos ellos, de Larreta, de Lustó, de quien gane, de quien pierda. Entonces la verdad es que es muy difícil entender por qué estamos en esta situación tan paradójica hoy, donde hay 2 candidatos que claramente... Ayer Sanz, por ejemplo, lo escuchábamos que decía mi candidato en la ciudad es Lustó y si gana Lustó me sirve para mi campaña nacional. Ahora, el candidato de Sanz en la provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, que hoy todavía es la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri. Entonces la verdad es que estamos claramente frente a una interna de ese mismo espacio y esto no es un partido municipal, como escuché en algún momento decir a Lustó Guarien que bueno, los temas de la ciudad de Buenos Aires se debaten diferentes. Se debaten diferentes si sos un partido municipal, si sos un partido que todos tus dirigentes tienen una adscripción nacional a otro espacio político, estamos hablando de quienes van a formar parte, forman parte de Cambiemos y van a ir detrás de la candidatura de Mauricio Macri en apenas una semana. En ese sentido nos parece, es parte del debate que estamos llevando adelante, pero claramente nos parece que estamos metidos, toda la ciudad está metida en una... ¿Ibarra se cortó solo? Bueno, habrá discutido con su fuerza política, no tengo ni idea. ¿O habrá hecho algún acuerdo con Lustó, se supone? No sé. No tengo ni idea, tampoco lo veo a Lustó demasiado proclive, tampoco si Lustó hubiera salido el domingo a decir, no voy a privatizar aerolíneas, mi candidato a presidente de ninguna manera será Mauricio Macri, tener algún tipo de gesto que lo diferencie, me parece que lo que está más emperrado es en ver cómo logra resolver su propia interna, con Carrió, con Sanz y con quien fuera, porque ellos también sienten que esto los afecta a nivel nacional. Me parece que nosotros tenemos que ser coherentes en un punto en lo que venimos sosteniendo, que es que hubo una discusión de 2 modelos en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido nos sentimos orgullosos de la elección que hizo el Frente para la Victoria, porque crecimos, porque consolidó un poco de tiempo. Haber sido superado un poco de tiempo. Yo creo que no se lograba instalar el debate, que se instaló a partir del debate, de decir esto, efectivamente, que había 2 modelos en juego en la Ciudad de Buenos Aires, solamente 2. Creo que cuando Mariano logró preguntarle a Lustó en el debate quién es tu candidato a presidente, fue la primera vez que en un medio le preguntaban a Lustó quién era su candidato a presidente. Hasta ese momento era un tema que no se discutía, que no se trataba. Después estuvo el informe de ustedes sobre el financiamiento de la política de Lustó y sobre el radicalismo y la manera en que el radicalismo se financia a través de la universidad y todo lo que ustedes estuvieron mostrando. Y yo creo que ahí se comenzó a instalar un debate que con un poco más de tiempo hubiéramos logrado crecer más en la Ciudad de Buenos Aires. De todas maneras, creo que fue una campaña enorme, buena, calle por calle, casa por casa, donde muchísimos sectores se sumaron y que seguramente esto va a seguir con los debates de esta semana y después del balotaje con la campaña hacia octubre, ¿no? ¿Me permitís, Gabriela? Senador Cimadevilla, ¿cómo va a jugar la fuerza Cambiemos para el debate? Porque ayer ya Carrió, por ejemplo, dijo... Yo no voy a estar, dijo Carrió, ¿no? Ernesto Sanz se jugó más por Lustó. A ver, creo que lo ha explicado el propio Lustó y yo comparto la posición que tiene el presidente de mi partido. Lustó hizo campaña luchando por llegar a un balotaje, ha llegado y me parece que es coherente lo que está haciendo con lo que dijo durante la campaña electoral. Lo que ocurre es que encontrar coherencia entre lo que se dice y lo que se hace en este país cuesta mucho en otras fuerzas políticas, por eso a lo mejor lo ven como algo raro, ¿no? Lipovetsky, ¿les complica a la campaña nacional de Macri estas 2 semanas y les complica, digamos, a la misma interna este balotaje entre Lustó y Rodríguez Larreta aquí en la Ciudad de Buenos Aires? No, nosotros
teníamos previsto, porque la verdad que, como siempre decimos, nadie ha llegado en la historia desde que la ciudad es autónoma al 50% para evitar el balotaje. Por lo tanto, era una posibilidad muy clara que eso ocurriera y por lo tanto estábamos preparados para eso. Incluso venimos trabajando con esa perspectiva y trabajaremos estos 15 días, como lo venimos haciendo con la campaña, mostrándole todo lo que hemos hecho en la ciudad, proponiéndole cosas nuevas. Y me parece que va quedando claro cuáles son los dos candidatos, ¿no? Un candidato que tiene experiencia en gestión, que es Horacio Rodríguez Larreta, que viene trabajando hace 8 años junto a Mauricio Macri. Pero que sea alguien del propio espacio el que va a competirle y le paraliza 2 semanas a Mauricio Macri la campaña del orden nacional. No les No la va a paralizar. Mauricio hoy sigue recorriendo el país, está en la provincia de Buenos Aires, también obviamente acompaña a Horacio porque es el candidato y también es el jefe de gobierno, pero vamos a seguir trabajando igual que lo venimos haciendo durante las PASO y durante este tiempo hasta la elección del pasado 5. Vamos a seguir así, son 15 días y después nos abocaremos, por supuesto, a las PASO nacionales que son el 9 de agosto, así que seguiremos en campaña más allá de todo, porque me parece que este es un año muy activo desde el punto de vista electoral, ¿no? Sí, es un año muy activo desde el punto de vista electoral y yo creo que ese túnel, ese embudo, digamos, que va a suceder desde que termine la elección en la Ciudad de Buenos Aires hasta que lleguemos a la elección de las PASO, es realmente donde va a quedar claro cuáles eran los dos modelos en disputa que había también en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? A partir del balotaje en la Ciudad de Buenos Aires, las dos fuerzas que van a disputar hacia las PASO de agosto, hacia las elecciones de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, son los dos modelos que van a confrontar a nivel nacional, digamos, que claramente van a ser el candidato de Cambiemos, que todos suponemos y las encuestas dicen que va a ser Mauricio Macri y Daniel Scioli y Carlos Zanini por el Frente para la Victoria. Y ahí vamos a poder discutir realmente lo que quisimos discutir durante estas semanas y que fue tan difícil, que es que hay dos modelos, dos miradas sobre el país, sobre la ciudad, sobre cómo gestionar la cosa pública, sobre el rol del Estado, sobre hacia dónde va la economía del mundo y por lo tanto también de la Argentina, que es lo que tenemos que poder discutir en adelante, ¿no? Sí, pero también hay que debatir las cosas que necesita la ciudad, las cosas que se han hecho, que es lo que venimos debatiendo. Esta campaña ha sido muy larga, ¿no? Arrancamos primero con las PASO y creo que hubo mucho tiempo para eso, para debatirlo. Sí, pero hubo debates, Horacio planteó las propuestas y me parece que la gente votó el 5, ¿no? Y la gente votó apoyando en general un proceso de transformación de la ciudad. Y después seguramente discutiremos qué país queremos para el futuro, si el país que tenemos hoy con un alto grado de inseguridad, con una inflación del 30%, o queremos un país mejor en este sentido, que cambie muchísimas cosas. Me parece que en ese punto Mauricio Macri es quien encarna una nueva Argentina, que lo que queremos, más allá de que siempre vamos a mantener cosas que se han hecho bien, porque en todos los gobiernos se han hecho cosas bien y cosas mal, pero me parece que después de 12 años de kirchnerismo hay mucha gente en el país, y lo he venido expresando en estas últimas elecciones que se han dado en muchos lugares, está queriendo un cambio, y es lógico, después de 12 años hay mucha gente que quiere un cambio, hay gente que necesita un cambio. Después de 8 años en la ciudad también podían querer un cambio, no digo el cambio, porque el cambio, digamos, son cosas, por eso, digamos, son cosas que se develan el día que la gente vota, efectivamente. Se develaron el 5. El resto del tiempo el 5 se develaron justamente en la ciudad, se van a develar en agosto, creo que el 9, y en octubre a nivel nacional. El 9 y después en octubre también se van a develar. Pero yo lo que voy, digo, y con esto, discúlpame, Gato, que interrumpa, es Mauricio Macri tiene un proyecto nacional que se expresa también en la ciudad. Esto es así. Hay un modelo económico, hay un modelo de gestión, hay un rol del Estado, hay una mirada sobre la cosa pública que claramente que no es diferente de lo que está planteando a nivel nacional que lo que se plantea en la ciudad. El mismo caso es el proyecto político del cual, digo, eso es lo que vos crees, digamos, lo que nosotros creemos es que no, es que tiene que ver con un rol del Estado achicado, con dejar todo en manos de lo privado. No es lo que ve la gente. En la ciudad de Buenos Aires. No importa, la realidad no lo muestra. La realidad no lo muestra. Hemos mejorado mucho los índices de educación, hemos mejorado un montón de cosas. No es cierto que la todo presencia eso sucedió, del pero al Estado, margen de eso, digo, no vamos a entrar en campaña nosotros por la ciudad ahora, pues ya terminamos, digamos. O sea, que esa no es la discusión. A vos, nosotros todavía nos queda el 19, así por que eso, no, digamos, vamos a seguir. nosotros vamos a hablar de los modelos y de los proyectos que hay después a nivel nacional. Buenísimo. Y yo creo que traje, Gustavo, recién la edición nueva del libro del Pibe, que tiene que ver con contar cuál es esta historia de Mauricio Macri, cuál es ese modelo político ideológico en el cual se ha formado y cuál es el que quiere llevar adelante en la nación, ¿no? Lorencino, cuando el PRO habla del cambio, Scioli ha dicho también el cambio puede ser una marcha atrás. Algo de eso el otro día también, un poco Macri el domingo a la noche dijo, bueno, yo no vuelvo a los 90, no soy el retorno a los 90 en la economía, no me corran con eso. A ver, nosotros lo que estamos convencidos es que las cosas que faltan, las asignaturas pendientes, las vamos a seguir haciendo con la misma intensidad y con la misma matriz que construimos, con un Estado presente, con ampliación de derechos, con más construcción ciudadana. Me cuesta creer, primero, que es el cambio. Como dice Daniel, el cambio es marcha atrás, también. Y lo más grave es
¿Cómo van a cambiar la salud aquellos que votaron en contra de la ley de fertilidad? ¿Cómo van a mejorar la situación energética si se opusieron a la estatización de YPF? ¿Cómo le va a creer que van a mantener la asignación universal si se opusieron a la recuperación de los fondos de jubilaciones y pensiones de las FJP? ¿Cómo le voy a creer a aquellos que estuvieron en contra de recuperar aerolíneas? La verdad me cuesta creer que hagan, primero que cuiden las cosas que lograron, no un gobierno, los argentinos, y segundo que tengan vocación de transformar las cosas con esta idea de amplitud, de cuidar derechos, de cuidar a los más desprotegidos, a los que no tienen empleo. Creo que claramente el macrismo encontró una consigna que es el cambio, no le puede poner contenido, entonces lo va cambiando. Hoy lo escuchaba al ingeniero Macri en un programa de televisión diciendo que no, que él cree que lo que hay que cambiar son las formas, porque en realidad la sociedad está estresada, entonces es un problema de diálogo. Me parece que no está encontrando lo que quiere decir. En un momento midió y era eso y él no le puede poner contenido. Entonces habla de que va a cuidar. Yo no le creo que una persona que votó todo en contra, ¿cómo va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Buenos Aires si se opusieron a la estatización de AISA, recuperar el Estado, la construcción de las 2 millones de cloacas que hizo en el conurbano? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con aguas francesas? A ver, encima de Villa. No, miren, si realmente en este país hay una fuerza política que se ha caracterizado por la incoherencia y por las contradicciones, es precisamente a la que pertenece quien habla, ¿no? Esto de querer venir acá a enrostrarnos de que ellos estatizaron YPF, les recuerdo que el partido en el que él milita fue el que privatizó YPF. Y ahora estatizaron nada más que un 51%. Es decir, es el mismo partido que convalidaba la ley de autoamnistía de los militares con Luder como candidato, el que ahora se quiere hacer dueño de los derechos humanos. Es decir, si hay alguien que muestra Senador, su gobierno es el que nos dejó sin Estado, el de la Rúa. No, mire, pero sin Estado... a ver. Se votó la obediencia de vida y el punto final. Sí, a ver, las podemos discutir, la ley de obediencia de vida. No admite la ley de discusión. obediencia de vida fue una promesa electoral de Alfonsín. Fue una promesa electoral de Alfonsín. Y la de punto final significó mucho más procesamiento que los que había. Lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a mentir y a hacerse un relato. ¿Por qué no les sale a pedir la dirigencia del justicialismo perdón a los miles de justicialistas que murieron durante la dictadura? Que querían convalidar la ley de autoamnistía. Sadi presentaba un proyecto de indulto todos los años. Y Menem indultó. Y ustedes quieren ser los campeones de los derechos humanos. Son unos tremendos caraduras. Y esta misma mentira que esgrimen sobre los derechos humanos pretenden trasladarla al resto de las cosas que administran. Hoy, Silvestre, creo que lo que está en juego no es discutir una gestión más, una gestión menos, si queremos república o no, porque también se llevaron por delante la república. ¿Y a qué me refiero cuando se llevaron por delante la república? La república es la herramienta que tenemos para gobernar y son 3 poderes, y lo voy a repetir porque parece que ustedes no lo entienden. Uno que administra, uno que legisla y otro que dicta justicia. El que legisla es una escribanía del Poder Ejecutivo. Y fíjense lo que están haciendo con la justicia. Si nosotros no recuperamos la República, ¿qué discusión podemos dar? Y no me vengan a correr con las izquierdas y con las derechas, porque ustedes que se dicen los dueños del progresismo, ¿por qué no me dicen en qué país del mundo al que especula no paga impuestos y al que trabaja le pagan impuestos? Senador, ¿en qué país progresista del mundo hacen esto? ¿Está de acuerdo con la ley de fertilidad? Por supuesto que a mí me parece bien. ¿Cómo su próximo candidato, que es Mauricio Macri, se opuso? ¿Usted estuvo de acuerdo con recuperar los fondos de las Ese es un tema sensible que tiene no varias aristas. Está en un espacio político que ninguna de sus banderas se las van a respetar. Cuando se discutió el Código Civil, también estos temas, que tienen muchas connotaciones, no solo políticas, morales, religiosas, también fue un tema difícil de discutir y donde hay que respetar posiciones que no tienen que ver con lo político. Porque un católico no piensa igual que un no católico. Recuperar los fondos de FJP, ¿no le parece que fue algo importante? No vengan en temas que tienen muchas aristas, que no tienen absolutamente nada. El divorcio. ¿Estamos de acuerdo con la ley de fertilidad o estamos en contra? El divorcio. Son dos. ¿El divorcio es un tema exclusivamente jurídico o es un tema en el que concluyen o confluyen varias posiciones? No me vengan a mí, con esas agachadas. La recuperación de los fondos de jubilación, ¿usted está de acuerdo o no? La recuperación de los fondos de jubilación y pensión, ¿usted está de acuerdo o no? Por supuesto, yo no la privaticé, la privatizaron ustedes. Mauricio Macri, su próximo candidato a presidente, está en contra, con lo cual le pido que haga un debate interno porque está en No hago ningún debate interno, ¿sabés por qué? Porque lo que hay que recuperar es la república. Con una república funcionando, con Macri no la va a recuperar, una posición distinta o no. Hoy, ¿qué se discute en este país? ¿Qué se discute en el Congreso en este país?
Nada, absolutamente nada. Se tratan los temas que quiere el Ejecutivo y no podemos incorporar al orden del día un solo tema que no sea el que le diga a Cristina. Yo quiero recuperar República y después discutir con Macri. Mario. Pero quiero recuperar la República. Hoy no podemos discutir absolutamente nada. Si va a ser tarde, si todas sus banderas no le respeta ninguna, va a ser tarde. Absolutamente nada. Estás equivocado. Digo, primero, me parece que no es manera de debatir, y sobre todo no es una manera muy republicana de debatir, gritar, insultar, hablar de ustedes y qué sé yo. Bueno, no, pero que ustedes enrostran cosas que hicieron. Ustedes parecen un psicópata. El que ve en el otro lo que son ustedes. Bueno, hablan de estatizar y fueron los privatistas, hablan del liberalismo económico y no hubo políticas más liberales que las que ustedes implementaron, las que implementó el peronismo en este país. Señor, no parece muy republicano usted hablando así, discúlpeme, señor senador. No, claro, si ser republicano es ser como Cristina, ¿no? No, ser republicano es hablar bien, escuchar al otro, dialogar. No mentir también es ser republicano, no hacer relatos, primero hay que respetar. No robar es ser republicano, gobernar con honestidad es ser republicano. A ver, Mario. Cosas que faltan, lamentablemente faltan en este país. Sí. Para ser republicano, entre otras cosas, hay que escuchar al otro. Me parece que usted tiene Decíselo a Cristina que escuche. Usted no puede escucharme a mí. Usted es el que tiene la dificultad en este momento. Yo no hablé todavía. Yo no hablé todavía. ¿Cómo voy a estar mintiendo? Pero estás diciendo una serie de pavadas desde que empezaste a hablar respecto de cómo funciona este país. No sé. Que yo no te la puedo dejar pasar por alto. A ver. Gracias. Dale. A ver, yo lo que no puedo dejar pasar por alto es un señor que en un programa de televisión me grita, me dice psicópata, mentir mentirosa. No es faltar el respeto, ¿verdad? Señor, mentir no es faltar el respeto. Señor, me está diciendo mentirosa, psicópata, me grita, todo eso mientras habla de la República y del diálogo. Me parece que tiene algún problema de contradicción. Me están planteando la realidad de un país que no al otro? existe. No le estoy planteando nada. Estábamos hablando hasta recién de la discusión en la ciudad de Buenos Aires. De ahí en adelante usted empezó a gritar y a decir una cantidad de cosas que no terminamos de entender qué estaba diciendo porque sencillamente gritaba en nombre de la República. Para entender, no es un problema mío. Yo le quiero decir que nadie tiene el patrimonio de la República, que la República la constituyen todos y todas los ciudadanos. Que en este país en los últimos 10 años en el Congreso de la Nación se debatieron leyes trascendentales que cambiaron la vida de los argentinos, de todos los argentinos, que cambiaron el formato económico de la Argentina, que cambiaron temas fundamentales como la cuestión de derechos humanos. Venir a negar. Señor, estoy hablando. Bueno. Pero seguís diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, yo lo escuché y usted dijo una cantidad de cosas en las cuales no tengo, pero el menor acuerdo y no creo. Y lo escuché. ¿Es capaz de escuchar a una mujer? Sí, por supuesto. Bueno, entonces escúcheme. Bueno, entonces escúcheme. Porque uno de los problemas que tienen con la presidenta es que no la escuchan porque es mujer y le niegan otra cantidad de cosas porque es mujer. Entonces, la verdad es que en este país, en los últimos 10 años, venir a criticar la política de derechos humanos, quienes formaron parte del gobierno, de la obediencia debida y el punto final, la verdad es que no es tener cara. Porque ¿sabes qué? Hay una distinción. Señor senador, estoy hablando. La política de derechos humanos, cuando hay una dictadura, se manifiesta de una manera. Pero cuando no hay dictadura y hay hambre, no hay trabajo, los chicos están sin ninguna protección contra la droga, ahí también se violan derechos humanos. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Tiene al que tenía que cuidar la droga procesado por traer efedrina. ¿O el Paco no es una realidad en la Argentina? Señor senador, o el millón de chicos que no van a la escuela y trabajan. No es un problema de derechos humanos. Esto no es un problema de derechos humanos. O los derechos humanos se agotaron con Videla en este país. A ver, Mario, un minuto. Vamos a entendernos. Claro, pero es muy difícil. Bueno, es muy difícil. Somos 5 personas, todos queremos dialogar, todos queremos entendernos. Yo no vine acá a debatir con ustedes sobre el 83, la verdad. ¿De qué es una política de derechos humanos? 17 años en el 83. Yo tenía 17 años en el 83, ¿sabes? Así que digo, no sé de qué, digo, me no sé de qué está hablando. Yo lo que sé es que en el 2003 en adelante, por supuesto, no solo conozco la historia, sino que además milito desde muy joven. Y milito desde muy joven en cuestiones de los derechos humanos. Y sufrí, como todos los argentinos y todos los que militábamos en los derechos humanos, cuando fuimos a la Plaza de Mayo a sostener al gobierno democrático y nos anunciaron la obediencia de vida y el punto final. Y sufrí como peronista cuando Menem firmó los indultos. Y por eso soy orgullosamente miembro de este espacio político. En el 2003 en adelante logró que murieran en la cárcel todos los genocidas que tenían que morir y que fueran juzgados todos los que tenían que morir. Y que se hayan encontrado la cantidad de nietos que se tuvieron que encontrar y que todavía se siguen encontrando. Y que la presidenta pueda cerrar recién su discurso ante las Fuerzas Armadas, frente a unas Fuerzas Armadas democráticas, industrializadas, que están trabajando para la producción dentro del país, que tienen un concepto de soberanía, que hemos recuperado el concepto de patria durante estos últimos 12 años que no existía. Y eso también lo hemos hecho porque hay un proyecto económico que transformó a la Argentina durante todos estos años y que incluyó la inclusión jubilatoria, que incluyó por la UH, que incluyó por la estatización, que estatizó aerolíneas, que estatizó EPF. Eso también es recuperar soberanía. Eso también.
¿Qué partido político estaba en el gobierno cuando se... El menemismo. También que me lo va a contar. Yo escribí el jefe de todo. También que me lo va a contar. Por supuesto. ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién estatizó Por supuesto, y usted nunca más va a votar. Usted nunca más va a creer. Usted nunca más va a creer en un. ¿Quién privatizó las FJP? Todo eso. El proyecto neoliberal que hoy ¿saben quién era? El que llevaba adelante desde el Ministerio de Obras Públicas todas esas privatizaciones. ¿Sabe quién era el socio fundamental de Menem y de Dormen en todas esas privatizaciones? Mauricio Macri. No, Mauricio Macri, que es el socio del kirchnerismo. Mauricio Macri. Y que vota toda la vez al kirchnerismo. Mauricio Macri no engañes a la gente. No engañes a la gente. Por favor, no la confundas. Vamos a ser claros, no engañes a la gente. Yo voy a ser clarísima. Menem era el presidente en ese momento. Menem era el presidente. No hay nadie mejor que... ¿Sabés quién terminó procesado por lo que fue la privatización del correo argentino? No engañes a la gente. Estás engañando a la gente. Hoy la continuidad del menemismo es el macrismo. No engañes a la gente. Aclaremos la cosa. En una charla en su despacho con el jefe de gobierno, con Mauricio Macri. Incluso... A ver, Daniel. A ver. Scioli lo elogia escúchame esto, públicamente. por ahí te ilumino con esto. En la charla en su despacho con el jefe de gobierno, que está grabada y que está en el libro, el jefe de gobierno me dijo, nos acusan de menemistas a nosotros. En ese momento, nosotros pusimos el ministro de Obras Públicas, hicimos los pliegos de las licitaciones, trabajamos un montón en todas las privatizaciones y lo único que nos dieron fue el correo y las autopistas. Y en cambio Rollo, que no había estado, que no formó parte del gobierno y qué sé yo, se llevó tal y cual cosa. Esa es la concepción de Macri del Estado, la continuidad del menemismo y del neoliberalismo hoy en la Argentina es Mauricio Macri. Entonces, Mauricio Macri, que es la derecha y que es el neoliberalismo, es el que va a ser el candidato a presidente de ustedes. Me estás hablando de alguien que estaba en la actividad privada en ese momento. Y yo te estoy hablando de Menem, que en ese momento era el presidente de los argentinos y que hoy es kirchnerista. Y que gobernó a través de las empresas. De las empresas privadas, que entre otras cosas formaba parte de Mauricio Macri. No engañemos a la gente. Entonces, digo, son dos proyectos... La continuidad del menemismo es el kirchnerismo. Y eso se demuestra hoy. Se demuestra hoy en la cantidad de funcionarios que han sido menemistas y que hoy son kirchneristas. Es así, entonces no engañemos a la gente. Mauricio Macri estaba en la actividad privada, no estaba en la actividad pública. Y la mayoría de los menemistas que hoy están en el gobierno estaban en ese momento en el gobierno y están en otro gobierno. Y eso es lo que implica la política pública. Si vos sos defensora de la política pública, sabés que la política pública la hacen los que gobiernan. Y en ese momento muchos de los kirchneristas que hoy son kirchneristas gobernaban con el gobierno. La política pública en la ciudad de Buenos Aires la hacen los empresarios amigos de Macri. Hoy la política pública en la ciudad de Buenos Aires la hace Nicolás Caputo. Como en la época del menemismo, la política y eso es lo que valora la gente, por eso la gente el otro día votó la continuidad de la política pública, no la que hacen los empresarios, la que hacen los funcionarios del gobierno, de nuestro gobierno de la ciudad, comandado por Mauricio Macri y por Horacio Rodríguez Larreta. Les agradezco a todos. Mario, después de las PASO el 9 de agosto, ¿ustedes como Cambiemos van detrás del que gane esa elección? ¿Qué esperan para el 9 de agosto? ¿Cómo ven después de las PASO aquí en la Ciudad de Buenos Aires, la elección del 5 de julio, del balotaje? ¿Les puede jugar en contra a Daniel Scioli un triunfo de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires? A ver, claramente nosotros, la preocupación nuestra es que la gente tiene la posibilidad de elegir dos proyectos. Un proyecto que tiene una matriz muy clara, que en estos 12 años ha dado centralidad, ampliación de derechos, conquistas y sobre todo deudas no financieras, deudas sociales, porque hoy hay empleo, hoy hay producción industrial, hoy hay crecimiento. Frente a una persona que es empresario, que hace política, que es jefe de gobierno y que la verdad no tenemos claridad qué va a hacer en cada tema. ¿Cuál es la política de derechos humanos de Macri? La verdad que no lo sé. ¿Cuál es la política energética de Macri? La verdad, si yo me llevo por su historia reciente, creo que todo lo que se hizo lo va a tener abajo. Creo que hay una alerta para la ciudadanía de que tenemos en riesgo de volver muchos años para atrás. 30 segundos, Daniel. No, a ver, nosotros obviamente creemos que el 9 de agosto Mauricio Macri va a ser el candidato del Frente Cambiemos. Creo que justamente hay dos modelos, un modelo que las deudas sociales, hablaba Guido, sí, las deudas sociales que realmente el país tiene hoy, 12 millones de pobres, 30% de inflación, la gente de la asignación universal por hijo no le alcanza, porque realmente el monto se le escapa de las manos porque hoy con la alta inflación y la inseguridad, las víctimas de la inseguridad, que también son temas de derechos humanos. Me parece que Mauricio Macri es quien encarna lo que hoy la gente está buscando, que es un cambio, pero con experiencia de gestión, porque no cualquiera puede gestionar y Mauricio Macri lo demuestra todos los días en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a todos, gracias Gabriela, gracias por el libro, una nueva edición de El Pibe, la historia pública y privada de Mauricio Macri. Muchas gracias. Bueno, muy bien, breve pausa, nos metimos de lleno ya. Enseguidita, hoy hubo